Bueno, y cuando llegó este decreto hoy al Parlamento, pues bien, legisladores del gobierno y también de la oposición reaccionaron con sorpresa y hasta con malestar. El proyecto está siendo analizado en la Comisión de Hacienda de Diputados. La idea de los legisladores era darle un rápido tratamiento para aprobarlo en abril. Por eso, tanto en parte de la bancada oficialista como en la oposición, llamó la atención el decreto del gobierno. Con sorpresa, no lo esperábamos, no recibimos además una comunicación previa de que el decreto se iba a realizar en estos días, más allá de alguna versión de prensa que había. Estamos iniciando un proceso de discusión parlamentaria, hay distintas visiones, estamos tratando de componerlas, de articularlas, vamos a tratar de sacar el mejor proyecto posible. El decreto es transitorio hasta que se apruebe una ley de institucionalización del FONDES, pero entendemos que en ese proceso de acercar posiciones y de articular, este movimiento en este momento no contribuye. Sorpresa porque no teníamos presente que se iba a enviar este decreto cuando en la comisión hay un proyecto de ley, dos proyectos de ley en realidad, uno del Fondo de Desarrollo del FONDES y uno que crea el Sistema Nacional de Competitividad. Desde la oposición cuestionan que el decreto recoge varios pasajes de la ley que está analizando el Parlamento. El Poder Ejecutivo concurre con un decreto abajo del brazo. Es una pésima señal en el vínculo del Poder Ejecutivo con el Parlamento, porque es una manera de decirnos: si el Parlamento no aprueba esta ley, lo vamos a hacer igual. Nos vimos totalmente sorprendidos con el decreto del Poder Ejecutivo, porque a grandes rasgos copia gran parte de la ley, cuando justamente la Comisión de Hacienda, en su primer punto en el orden del día, era justamente tratar el proyecto de ley que había remitido el Poder Ejecutivo. En la oposición hay disposición a votar el proyecto. Candini dijo que es un planteo serio y tiene una visión positiva. Los colorados hicieron algunas propuestas para aumentar el contralor del FONDES y creen que votarán el texto. El PIT-CNT cuestionó al gobierno por el decreto del FONDES y se anuncia que plantearán modificaciones en un encuentro que van a mantener con el presidente Vázquez el próximo viernes. El secretariado del PIT-CNT había acordado la semana pasada con el director de la OPP, Álvaro García, que presentarían una serie de aportes para la discusión del proyecto de ley del FONDES. Incluso iban a tener una nueva reunión luego de elaborar un proyecto alternativo en base a los aportes de los trabajadores de las empresas autogestionadas. En medio de eso el Poder Ejecutivo emite un decreto. Nos parece que hay una cuestión de método, porque hubiera sido de estilo por lo menos escuchar los planteos del movimiento sindical y después ver en qué podía haber acuerdos y en qué no, y obviamente emitir las resoluciones que al Poder Ejecutivo le corresponden. El PIT-CNT no se pronunció formalmente sobre los elementos centrales del decreto, pero Abdala adelantó que le preocupan, por ejemplo, los topes a los créditos. A mí, en una lectura muy rápida, digamos, veía de que se establecía que los recursos que se pueden conseguir pueden ser hasta un 3% del total de cada partición, dice así el decreto. Me parece que así nos estamos acotando, digamos, a la posibilidad de apoyar los emprendimientos. El viernes, el PIT-CNT tendrá una reunión con el presidente Vázquez. Es de agenda abierta y le plantearán varios temas, entre ellos los cambios al FONDES.